Cesi. Sí, vale. Hola, buenas noches. Bueno, me pidió Daniel que presentara a Elisa, lo cual para mí es un placer. Nos conocemos hace ya muchos años, ¿no? Elisa y yo coincidimos en el tiempo, en la entrada a la Escuela de Arquitectura. Ella, como joven becaria del Departamento de Construcción, yo entré en proyecto en ese momento, en el 98, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, el currículum de Elisa, como digo yo, no puede darme más que envidia de la sana, vamos, porque Elisa es una mujer muy trabajadora y en muy poco tiempo es ahora actualmente catedrática, de las pocas catedráticas de proyectos que hay en España, ¿no? Elisa, que nació en Ciudad Real, aunque se considera tebeña, su madre era de origen de Teba, era de Teba, y ella pasa en su niñez sus vacaciones en Teba, por lo tanto se considera malagueña y tebeña del interior, ¿no? Como decía Daniel, no, las cosas buenas de Málaga también son de Elisa. ¿No? Estudió en Valladolid, ella es hija de fiscal y de pintora, y como tal funcionario pues recorrió en su vida media España, acabando la carrera en Valladolid en el 96. En el 96 obtiene una beca, se va a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí entra en contacto con la obra de Félix Candela, y le encargan restaurar el restaurante de los Manantiales de Xochimilco, ¿no? Y pues, parece que como estreno profesional no puede ser mejor, ¿no? Tras terminar, en el 98 regresa a Andalucía, y es cuando entra en la Escuela de Arquitectura. Entra, como dije antes, como profesora becaria en formación del Departamento de Construcción, y en el año 2000 se doctora en la escuela y entra como profesora ya en el área de proyectos. Siguiendo la estela de Pascuala Campos, que quiero recordar, pues fue la primera catedrática en España de proyectos, ¿no? Hasta el año 2004, que acceden a la vez en la misma semana Blanca Lleó y Elisa a la cátedra de proyectos, no había ninguna catedrática de proyectos en España. No sé si después de vosotras, creo que no. Es decir, que solo hay 2 catedráticas en activo en las escuelas de arquitectura de España, una es Elisa y la otra es Blanca Lleó, ¿no? Desde la presentación de su tesis, en el año 2000 sobre la materia intangible, reflexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura, ha publicado 8 libros, algunos de ellos con más de una edición. Quiero destacar entre ellos el último, que lo publicó el Royal Institute for British Architects en la Riva, en Londres, y fue presentado la primera semana de diciembre del 2015, está todavía caliente, ¿no? Y el de arriba, que es su obra completa, desde el año 2000, Elisa Valero, no me acuerdo los años, del 98 al 2008 me parece la obra completa, ¿no? Sería largo enumerar los premios, becas, tesis doctorales dirigidas y trabajos de investigación. A mí me gustaría destacar, por su importancia personal, yo creo, y su estancia en la Academia Española en Roma en el año 2004, que para cualquier arquitecto es un punto de inflexión, yo creo, ¿no? Ha impartido clases en las escuelas de Berlín, Roma, México, Copenhague, Sao Paulo, Londres, y actualmente es del equipo de dirección del máster de la Escuela de Arquitectura de Granada y da clase en el máster de Madrid y de Valencia, ¿no? Tuve el placer de asistir a su lección magistral para su plaza de titularidad sobre la impresencia de la arquitectura, que posteriormente se publicó como parte del libro Inclusiones Arquitectónicas, que lo vemos, pero porque este se ha ido para atrás. Como parte del libro de Inclusiones Arquitectónicas. Perdón, porque me he perdido. Sí, Elisa. Este neologismo que define Elisa, ¿no? Lo utiliza como ese algo de la arquitectura que puede quedar definido por las 2 preguntas que encabeza el artículo, ¿no? ¿Por qué algunas arquitecturas no se hacen notar y quieren pasar desapercibidas? Que quieren pasar desapercibidas nos emocionan a nosotros. ¿Y por qué algunas buenas arquitecturas son más amables por dentro que por fuera?
Con las reflexiones del artículo, Elisa quiere desentrañar el porqué de esa cualidad arquitectónica de la no presencia de la arquitectura, yo diría más del arquitecto. Cita a Alejandro de la Sota cuando le preguntan sobre la cualidad funcional de los edificios y él contesta el no notarlo. Una gran parte de esa obra de Elisa tiene esa característica, una impresencia por su integración precisa en el lugar, una impresencia por una construcción precisa, y una impresencia por sus precisiones funcionales. Me gusta, bueno, no sale aquí, no sé, sí. Esta obra suya, que me parece una de las obras más intangibles, que fue realmente abrir las ventanas de la Iglesia de las Angustias. Ahí tenéis el estado anterior y el estado después de Elisa, ¿no? Era simplemente restaurar la luz de una iglesia, ¿no? Y es una operación de una gran impresencia, como definiría ella, pero de una sutileza bastante grande, ¿no? Elisa, en una especie de declaración de intenciones, dice: apuesto por la arquitectura que actúa en silencio, serenamente, sin llamar la atención, que habitualmente es más grande por dentro que por fuera, porque no pretende exponer nada ni aparentar nada, sino ser lo que es, arquitectura para ser vivida. O como diría don Alejandro de la Sota, antes citado, la sencillez sencilla. Quiero acabar un poco con una obra en Málaga, ¿no? La única imagen de una obra por fuera que pongo, ¿no? En esta presentación con una imagen de las 26 viviendas de Alameda, obra de Elisa y nuestro malogrado compañero Antonio Jiménez Torresillas, de una vivienda escalonada sin escalones. Muestras de esa arquitectura tranquila y serena de dos grandes arquitectos. Sin más, darle paso a Elisa. Bueno, tengo que... Ciro, me has dejado abrumada con esta presentación, ya no sé. Lo menos mal que está oscuro y no se me ven los colores, pero realmente... Pues sí, vamos, casi sabes más que yo de mi vida. Vamos a... Bueno, yo soy profesora en la escuela, por lo tanto estoy acostumbrada a dar clases con alumnos, pero esto para mí es muy especial y de verdad quiero agradecer poder estar aquí hoy con vosotros, porque es estar en un colegio y estar entre compañeros, para de alguna manera compartir pues algo que todos tenemos en común, que es esto que nos gusta tanto, ¿no? Que es la arquitectura, esto en lo que le dedicamos tanto tiempo y que es nuestro trabajo y nuestro hobby que nos apasiona. Obviamente, si no fuera así, vosotros no estaréis aquí a las 8:30 de la tarde. Si esto fuera, no creo que nadie fuera del trabajo esté en una cosa así. Y bueno, es compartirlo con vosotros y voy a contaros, pues, algo que tiene que ver con la investigación que yo estoy haciendo ahora y que creo que os puede gustar. Me gustaría también, como esto no es muy grande y estamos un poco pues en este equipo, ¿no? Como un poco en familia, pues que si alguien quiere decir algo, pues que lo digan, no hace falta esperar al final o lo que os pueda apetecer o lo que queráis, ¿no? La primera obra que voy a contar, en realidad la charla que iba a dar hoy es de arquitectura para niños, pero como he visto que en el cartel estaba esta obra, he dicho, pues voy a contarla lo primero, porque si no, vaya a ser que tengan ganas de verla y alguno se quede defraudado. Entonces digo, pues voy a contar. Esta realmente es una obra muy interesante para mí, una de las obras que quizás sean inflexión en mi carrera, porque es una obra muy especial. Es la primera y creo que la única vez en mi vida, bueno, no la única, no, porque también le hice una obra a su hijo, que hago una obra para alguien que es rico, porque lo propio de la arquitectura que yo hago siempre es que es, pues normalmente, o cosas sociales o cosas con un sentido público, o para mi familia o para mis amigos, es decir, todos pobres. Entonces, siempre estamos con unos ajustes económicos. Este no es el caso de esta obra, es la única obra, ya os digo. Esta obra es una ampliación para la Galería de Arte de Plácido Arango, que quizás suene porque ha sido el presidente del Museo del Prado. Este mexicano de 80 y muchos años, pues, bueno, no, si digo eso, pues de cierta edad,
pues tenía una casa en Valdemorillo que tenía un pequeño problema, y es que esa casa no estaba, eran dos casas que no estaban unidas. Es decir, dos trozos de casa. En una parte tenía la zona de la galería de arte, donde tenía piezas muy importantes, chillidas de gran tamaño, y piezas, pues Goyas, Zurbaranes, Grecos, Murillos, pues bueno, pues muy. Y luego en otra parte, que tenía que atravesar un jardín, estaba su zona de estudio con su biblioteca. Esto, para una persona de cierta edad, pues era un inconveniente. Y la conexión de la casa, esa conexión es por medio de una galería de arte, una galería subterránea en medio de este jardín. Me voy a quitar de aquí para que no se me vea la cara en medio en medio del jardín. Así estoy mejor y puedo ver. Entonces, bueno, no sé si se ve muy bien, pero las dos casas... Ah, no, que tengo que estar con el altavoz, que si no, no se me graba. Vale, pues me lo traigo para acá. O me lo cambias por ese. Ah, vale, gracias. Gracias. Este lo apagamos entonces. Así me puedo mover. Es que si no me estaba dando el foco en la... Perdonad, ¿se me oye bien? Bien, pues eran dos casas que, fijaos, ¿no? En estas, este es el original, dos casas un poco neorrústicas, y la idea era esa conexión, una conexión que a mí me gusta decir que es como el estuche de un Stradivarius, porque toda la obra que yo hago, toda la arquitectura que yo hago, toda la importante pues, inversión de excavar lo existente y meterlo debajo, es más barato que una sola de las piezas que hay dentro. O sea, toda la obra de arquitectura es como el estuche. Lo realmente valioso es lo que hay dentro, el Stradivarius, ¿no? Pues eso es lo que yo hago. Y lo hago en el interior de un jardín. En el interior de un jardín, entendiendo que en ese jardín hay unos árboles que son unas encinas y unos alcornoques, y tengo que procurar que no se pierda ninguno, porque los árboles son activos del jardín. Y entonces esta arquitectura se va adaptando al jardín y va adaptando su forma, excavada, va adaptando su forma y consigo que no se pierda ningún árbol. Eso fue una cosa que yo no me lo creía hasta el final, pero bueno, con el asesoramiento de los jardineros de la casa y con mucha ayuda, pues hemos conseguido hacer este paso. Entonces, como nosotros no podíamos construir por arriba, lo que hacemos es que excavamos, y hay una conexión subterránea por medio de una galería que se ilumina cenitalmente, una luz filtrada a través. Estos son los lucernarios. Estudiamos la luz como yo quiero hacer una luz muy continua. No tenía mucha altura, porque esto es Valdemorillo, significa que yo estaba excavando en el granito del Escorial. Esto está muy cerca del Escorial, entonces claro, allí ponerse a excavar 20 centímetros de excavación tiene mucha tela, ¿no? Aparte de otras muchas razones, ¿no? Entonces tenía que hacerlo como muy ajustado, y hice el estudio por medio de estos lucernarios. Estos lucernarios son un experimento. Como todas las cosas, como mucho de las obras que yo hago, que quizás sea, pues voy experimentando, inventándome cosas, pues inventándome el lucernario ideal que yo pensaba que yo necesitaba, claro, y que encima no es una cosa, una patente alemana que no hay quien lo pague porque tenía que hacer 64. Entonces lo hice, lo coloqué, y llovió y se me inundó lo de dentro, o sea que no estaba bien. Tuve que desmontarlo y volver a hacerlo porque me había equivocado, porque cuando uno no se conforma con lo que ya todo el mundo sabe, pues a veces se equivoca. Yo creo que a mis alumnos, bueno, aquí estoy entre compañeros y me imagino que vosotros todos habéis tenido la experiencia. Luego la foto al final, cuando queda todo, queda muy bonito. Esto es fotos de obra, cómo excavamos. Este es el lucernario final. Yo quería que no durmiera el agua para que no se manchara. Entonces invento pues con las juntas de los neoprenos de los coches. Bueno, invento cosas, y finalmente han pasado ya unos cuantos años y no ha habido ninguna queja por parte de la... Bueno, lleva 6 años allí con unas condiciones y con cuadros que son, pues algunos de ellos ya se han ido al Museo del Prado porque Plácido Arango ha hecho una donación importante, y otros muy importantes están allí y tienen unas buenas condiciones.
Pero esto que os digo, ¿no? Que uno pues va inventando, pues no conformándose con los caminos que ya se saben e intentando ir un poquito más allá. Y yo se lo explico a los alumnos, ¿no? Que nadie nace sabiendo, que todos nos equivocamos y que al final en la foto las cosas quedan bien, pero el largo camino se aprende mucho, ¿no? Ese largo camino. Esto al final es como esto queda. Era el jardín, es un jardín pues atravesado por debajo. Y entonces la luz que la recoge durante el día, ¿no? Que veis que recoge la luz durante el día y en el día son como espejos, filtradas las sombras, por la noche la devuelve otra vez al jardín. Aquí estáis viendo el interior, ese es un polque y esta obra también es una obra bastante conocida de Juan Muñoz. Esta es la galería, es un Chamberlain que compró cuando estábamos haciendo la obra, es una de las primeras obras así abstractas. También esa obra es más cara, digo que cada una de las obras son más caras que el estuche, pues esa obra que la compró cuando estábamos haciendo la obra también es más cara que toda la arquitectura, a pesar de que esta arquitectura pues es una doble caja, una caja de hormigón con una caja interior donde van las instalaciones para evitar el tema de humedades y todas esas cosas. Pero bueno, y esas es las ventanas que miran al cielo. Claro, lo bueno de estar enterrado es que me deja todas las paredes libres para los cuadros. Si a mí algo me interesa mucho es cómo hay que colocar bien los cuadros, también por tener una madre pintora, siempre me ha importado mucho, ¿no? Y luego el tema también de la iluminación. Como no tenía una gran altura de techos, tuvimos que hacer esa asociación de la luz artificial con la luz natural, intentar conseguir que la luz fuera rítmica y a la vez una luz muy homogénea. Aquí lo veis, ahí está, aquello es una Inmaculada de Zurbarán, en fin, todas las obras que tiene pues son muy interesantes. Esta es una Magdalena de Murillo que está al lado de una del Greco. Entonces aquí veis, ¿no?, como la luz artificial la utilizo para complementar la natural, pero siguiendo la misma idea de proyecto de la luz natural, que es esta idea rítmica. Lo veis, ¿no? O sea, con la luz es como la música, también tiene ritmo. Entonces, jugar con la luz para conseguir ese ritmo también le da calidad al proyecto y de alguna manera... Bueno, yo en esta obra he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo porque he tenido la suerte de tener a este cliente, que es una persona extraordinaria donde lo haya, con la que se aprende muchísimo, solamente por todo lo que he aprendido de arte y de muchísimas cosas que se puede aprender al lado de esta persona, que es una persona tan culta, ¿no?, y tan bueno. Y luego me he encontrado muchas cosas en la obra, que me ha regalado la obra. Por ejemplo, cómo la luz, al atravesar al interior a través de un jardín, cambiaba el color interior. Entonces, fuera decíamos, habíamos elegido una pintura blanca y sin embargo dentro lo veíamos verde. Decía, pero si las paredes, si se ve verde. Y decía, no, es blanco. Yo, pero habéis pintado de verde. No, es blanco, ¿no? Es como esas cosas decimos, como las sombras arrojadas en el color se filtra, las luces cambian, como todo han pasado. Yo he aprendido mucho, ha sido una gran oportunidad aprender en este espacio, ¿no? Y bueno, también ha sido, pues, esos son tapies. Luego tuve que hacer correcciones porque la luz en verano es traicionera y era muy vertical, y entonces había un momento en el que la luz entraba de forma directa y tuve que adecuarlo con unas pequeñas lamas de aluminio, que eran una pequeña lama plegada que colocaba dentro de los lucernarios de forma manual. La coloqué un día, a lo largo del día estuve vigilando cómo era esa colocación en los extremos donde estaban al lado de la pared, y fijaos, ¿no?, cómo la verticalidad en verano, en invierno no entra el sol porque el ángulo de inclinación es de 30 grados y no entra, pero en verano sí entra. Y fijaos en verano cómo se genera esa simetría en el techo y el suelo, esa simetría techo-suelo con la pared blanca y cómo es la luz. Pero claro, tenía que evitar que esa luz, ese exceso de luz diera en las paredes. Y lo hago por medio de estas lamas y se consigue controlar. Y de noche, pues devolvemos la luz al exterior y devolvemos la luz al jardín. Y de alguna manera ese jardín ya no necesita iluminación porque la propia vida de la casa
está iluminando el jardín. De forma que sí, ciertamente es una arquitectura invisible esta que hace, que no sobresale nada y no hay ningún pabellón. Es una galería de arte que pasa por debajo sin tocar los árboles y ajustándose un poco al terreno y a la problemática que teníamos, ¿no? Solucionar ese problema, que fue bastante bueno, y era muy importante porque él la necesitaba para 2 meses antes de acabar la obra, que es la conexión interior de la casa, pues se cayó había un día de nieve y se cayó en el jardín, y menos mal que el perro fue a buscar al mayordomo porque se partió algo y fue una cosa, claro, que obviamente ir por la nieve tener la casa dividida en 2 partes, pues era algo que no ha sido una obra pues muy necesaria, ¿no? Era realmente necesaria y ahora pues lo está, la verdad, disfrutando mucho. Pero esta pieza primera os la he traído pues porque estaba en el cartel y digo, bueno, pues a lo mejor alguien quiere verla, pero realmente yo quería contaros otra cosa hoy, bueno, esto también, ¿no? Pero quería contaros la investigación última que estoy haciendo, que ha sido una parte de la investigación que he hecho para la cátedra y que es algo que me parece fascinante y con lo que yo estoy disfrutando mucho y no sé, que a lo mejor vosotros también, y es la arquitectura para niños. Estoy investigando cómo tienen que ser los espacios para los niños y para eso investigando cómo son los niños y pensar que no son personas mayores de tamaño pequeño, sino que tienen otras características y otras cosas y es muy interesante. Y darse cuenta, la idea de fondo parte de algo que yo, cuando me lo dijo mi padre una vez, pues no entendí muy bien por qué, pero a lo largo de los años me he dado cuenta de lo que significa, ¿no? Que es la patria de un hombre, su infancia. Por lo tanto, nosotros vamos a cuidar que esos espacios de la infancia sean unos espacios muy especiales, porque si el niño conoce la belleza en sus primeros años, la reconocerá en la vida después y le ayudará mucho a crecer con ese sentido estético, ¿no? La experiencia de Barragán, la experiencia de muchos arquitectos que nos han dejado escrito cosas así, de muchos artistas, nos hace ver que eso es así. Y luego tengo que decir que el apoyo de todos los neurólogos, de los pediatras, esto está muy avalado científicamente por los que se dedican a los niños, ¿no? Y bueno, y en la arquitectura yo quería ver esto en qué se traducía. Nosotros no hace falta que a ninguno de nosotros esto nos den grandes explicaciones ni demostraciones. Los más jóvenes no, porque están demasiado cerca de la infancia, pero los que ya somos un poquito más mayores, quiero que pensemos qué cosas nos acordamos de cuando éramos pequeños, cómo olía la casa de Javea, de no sé dónde, cómo el recuerdo que tenemos de esas cosas de infancia que se nos graban, esos maimones que hacía mi abuela, o lo que sea, cómo las cosas de la infancia se nos quedan grabadas, de hecho, bueno, pues tienen una importancia en nuestra vida pues fundamental. Y los niños, esta introducción teórica no me voy a extender en absoluto, son diferentes y para proyectar para ellos tenemos que ser conscientes de 2 cosas. Primero, de la escala, que tienen una escala diferente. Fijaos que esa niña se podría sentar como si fuera un sofá en la rueda, y la rueda es más alta que ella. Entonces, ven el mundo desde otro punto de horizonte, y eso hace que cambie el punto de vista, eso hace que cambie la forma de ver el mundo de los niños. Y tenemos que entenderlo y proyectarlo siendo conscientes de eso, siendo consciente que una cosa que para un adulto no es, para un niño puede ser una barrera arquitectónica importantísima, algo infranqueable, ¿no? Y eso creo que ayuda como primer planteamiento para pensar en cómo es la arquitectura de los niños. Y luego hay otro tema también muy importante, que no solamente es la mirada, que ha cambiado el punto de vista de la mirada, si es que cambia la experiencia, la mirada del niño es una mirada creativa. Es una mirada creativa porque mira proyectando posibilidades. Los mayores, como ya sabemos lo que son las cosas, nuestra experiencia nos va como cercenando las posibilidades del mundo y vemos menos cosas. Sin embargo, los niños tienen una capacidad de creación y de creatividad y de ver más allá que no tienen los mayores, ¿no? No hace falta que a ninguno de vosotros os explique la boa del Principito, porque por las caras veo que no hace falta que lo explique, ¿no?
pero bueno, yo creo que esos son dos puntos de partida en los que no me voy a entretener para entender, bueno, pues que los temas que han ido detrás de esta investigación han sido el desarrollo de la creatividad y el desarrollo de la inteligencia abstracta. Para esto, pues estudiando muchas cosas, ¿no? de cómo, por ejemplo, cuando la arquitectura es más abstracta, los niños estos son los AIMS. Los AIMS son unos niños maravillosos, mayores, arquitectos que no dejan de ser niños, porque tienen una estrategia lúdica en todo lo que hay, en todos sus proyectos. Y es maravilloso los juegos que hacen, que proyectan para niños, ¿no? Son una cosa fuera de serie, ¿no? Pero cómo son capaces, ellos inventan los juguetes de sus hijos y de los amigos de los amigos de sus hijos, ¿no? Y de los hijos de sus amigos. Entonces es muy divertido ver cómo lo hacen y con qué capacidad de hacer cosas, ¿no? Que con muy poquitas cosas, con muy poquitos elementos, se pueden transformar de muchas maneras, de forma que hacen algo muy abierto y muy abstracto y el niño lo transforma pues en tienda, en casita, en avión, en lo que haga falta. Bueno, pues por ahí va un poco la línea del tema de la investigación, ¿no? También Territorios de la Infancia, no podemos olvidar Aldo Maney con todo el tema de los playgrounds. Y ya con todo esto os he contado un poco quiénes son un poco las referencias o las ideas de dónde ha sido el apoyo teórico, ¿no? De este trabajo para niños. Pero es que no ha habido, hasta el siglo XX no ha habido territorio específico del niño. Los niños se creaban su propio territorio. Solamente en el siglo XX empiezan a haber zonas, juegos de niños, empieza a haber playgrounds, empieza a haber pues escuelas pensadas para niños, empiezan a haber, bueno, pues en el siglo XIX empiezan los primeros hospitales pediátricos, pero realmente hay muy poco, ¿no? Y ahora os voy a contar un poquito esto aplicado, porque claro, vosotros diréis, hombre, la teoría, pero esto cómo lo aplicamos, ¿no? Pues os voy a contar cómo lo he hecho, ¿no? En una serie de obras en estos años que he estado trabajando para niños. La primera obra, que fue un concurso que gané, cuando yo saqué la titularidad, pues había estado mucho tiempo preparándome, había estado en Roma. Total, que me presenté a 2 concursos y uno de los concursos era este. Y lo gané, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo podía hacer una guardería en una zona, en un antiguo pabellón militar que bueno, que está muy bien, porque lo había comprado el ayuntamiento y van a trabajar allí 800 funcionarios y algo muy bueno es que hubiera una guardería para los funcionarios. Pero claro, era algo militar que por otro lado yo quería que cambiarle el carácter sin cambiarle un poco la personalidad del sitio, ¿no? El sitio es este, y esto era un gran muro completamente cerrado, y esta era la fachada con su torreoncito de vigilancia, porque era lo que era, pues era lo que era. Y bueno, decido que se cambia lo lúdico con esa pared que se dobla, se pliega, se mete hacia adentro, resbala hacia una puerta que no es puerta, que se entra a través de un patio y unos espacios interiores con unas luces diagonales y la relación con este patio. Le doy protagonismo al espacio del patio. En todas las cosas para niños que hago es algo que yo, pues no sé, pues recuerdo de mi infancia y de la importancia que tiene el contacto con la naturaleza. Y procuro siempre en la medida que puedo, muchos colegios las pocas experiencias que he tenido, es intentar que los niños puedan tener relación con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, pongo esos naranjos que están a la altura de los niños, para que vean cómo van cambiando a los pasos del año, en los areneros, los juegos de tierra. Quizá no sean los juegos más modernos, pero creo que la relación con la naturaleza es muy buena, muy positiva, y creo que eso también, creo que está muy demostrado ya también, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las cosas que tuve que luchar fue en el tema de la escala de los niños, es que no podía poner ventanas, porque los niños son muy bajitos y no ven por encima de la ventana. Las ventanas son un invento para mayores, entonces tenía que hacer algo que llegara al suelo, para que los niños pudieran ver desde la clase si había un pajarito fuera o en un charquito o lo que sea, ¿no? Esa relación del interior y el exterior
me parecía que era muy fundamental para hacer este espacio. Y esa fue una pelea, porque si no, da igual. Pero bueno, una pelea ganada en este caso, ¿no? Bueno, tengo que decir que afortunadamente casi todas las peleas en estos temas han sido ganadas, ¿no? Han sido muchas, todas. Después de eso, después de esa escuela infantil, ya como me empecé claro, como todas las cosas que hacen, uno hace una cosa y a la segunda vez ya es casi experto, pero bueno, la tercera vez que lo hace ya es que es lo más, porque claro, si investigas todo lo que encuentras y empiezas a sacar cosas y empiezas a buscar el porqué luego en cada situación, pues ves cómo puedes mejorarlo o investigas otras líneas de acción. Bueno, esta es otra guardería que se hace en La Chana, también en Granada, para el mismo patronato. Y esta fue finalista en la Bienal. Y tiene una característica, ¿no?, que es como un mat building, un edificio muy ciego, muy sencillo, muy articulado por medio de unos patios. Muy ciego porque los niños pues no tienen que verse desde el exterior, otra vez se vuelca a la idea del patio común. En este caso, por ejemplo, se investiga que el color lo den los niños, es otro de los temas, ¿no?, que también me parece muy importante, cómo los niños cómo se puede proyectar algo neutro para que los niños puedan proyectarse, puedan proyectar sobre ellos su propia acción. Entonces la relación y la interacción de los niños con el espacio también me parecía que era una fórmula, y eso es lo que pues eso fue lo que investigamos aquí, obviamente siempre con muy poquito dinero, con muy poquito, lo típico, guardería municipal, con una serie de cosas, con muy poquitos ajustes, con poco mantenimiento, en fin, todas las cosas que os diga. Y después de eso, la última obra antes de la crisis es esta guardería en el Serrallo, también es una guardería municipal, y me dieron una, como típico que dejan para hacer una guardería, pues una especie de escombrera en un lateral de una montaña, que era como un residuo tal de rellenos, y bueno, era un sitio maravilloso porque estaba en el pico de un pico, en el Serrallo, allí en Granada, en lo más alto de lo más alto. Qué sitio más bonito, ¿no? Se veía. Pero claro, cuando me dan el geotécnico, aquello hay que micropilotarlo. Todo con el mismo presupuesto que teníamos, claro, para hacer una cosa sencillita. Y nosotros entonces en el estudio decidimos darle la vuelta. Hay una cosa que a nosotros, a mí me gusta mucho. Yo empecé, mi primera obra fue la restauración de una obra de Félix Candela, una obra que era Patrimonio de la Humanidad. Yo digo, yo con 25 años había hecho la obra más importante de mi vida, que fue esa rehabilitación. Digo, mi carrera está acabada, ¿qué va a ser de mí?, ¿no? Ya cuando vuelvo a España y ahora... pero claro, de eso he traído un gran gusto, o sea, que me encantan las estructuras, y que nosotros en el estudio calculamos todas las estructuras de nuestras obras. Diréis, es que tienes una obra muy pequeña. Digo, pues sí, humildemente tengo una obra muy pequeña, pero cualquier cosa. Es decir, que nosotros, ahora no he traído viviendas, pero por ejemplo tenemos viviendas con acero colgado a tracción, y con el tema de los sismos. Por ejemplo, la primera guardería que habéis visto, nosotros calculamos la estructura con tema de sismo y hubo que hacer el proyecto en 2 meses y el proyecto tuvimos 2 o 3 meses, la construcción 6 meses. Entonces se construyó y cumplimos en plazo, pero bueno, pues todos los temas estructurales y todo eso tenían que estar muy cuidados. Bueno, en este caso la solución para poder, con el presupuesto que teníamos, era hacer un micropilotaje y cambiar el proyecto y hacer unas pantallas que concentraran la carga, unas pantallas de hormigón. Y empezamos a trabajar con el hormigón, que a nosotros nos encanta. Y yo he trabajado mucho con el hormigón, y ahora os contaré una de las últimas cosas que estoy haciendo en toda la investigación con el hormigón. Como lo hicimos con hormigón y no teníamos dinero para más, era muy bien porque no necesitaba mantenimiento, pero claro, eso ya era un poco triste. Una cosa es decir que lo hago blanco para que los niños den color, y otra cosa es meter a los niños en la jaula, porque a los niños a lo mejor les gusta, pero los padres iban a decir que de qué no. Total. Entonces trabajé con Eduardo Barco, que es un artista con el que trabajo, que también, un artista estupendo. Me gusta mucho trabajar con artistas porque como soy hija de pintora, como ya os han dicho, pues siempre he tenido mucho respeto por los artistas, por los pintores y por la gente que sabe manejar el color. Entonces, con un poquito así, pues siempre he intentado acudir a ellos para dar este complemento. Y él, por ejemplo, diseñó estas celosías
esta especie de murales, solamente utilizando azulejos de 2 colores, rojo y naranja, ¿no? Solamente con 2 colores y con un azulejo, una cosa tan sencilla, pues podíamos dar un poquito de alegría. Esto está así, hubiera sido más fácil y más barato ponerlo en la otra dirección, pero esta era la orientación buena, porque estábamos viendo, se veía la sierra, ¿no? Desde aquí se veía la sierra. Bueno, esto es la celosía, también con el diseño escultórico de Eduardo Barco, y con todo, pues esa, por ejemplo, es la salida, el cajetín del ascensor. Nosotros, una cosa en el estudio, claro, como siempre, lo de la economía es fundamental, ¿no? La economía de medios pues es que no hacemos nada que no sea estrictamente necesario de hacer. Eso sí, lo que hay que hacer, vamos a intentar hacerlo, que no tiene por qué ser como siempre, ¿no? Entonces, en lo que hay que hacer, pues ya experimentamos. Es el cajetín. Aquí lo veis, ¿no? El reflejo de Sierra Nevada sobre esas ventanas. Todo ya lo hacemos de hormigón, se remata y esas cubiertas de hormigón y se procura. Este es el acceso superior, porque obviamente también teníamos un desnivel de 6 metros, claro. No, la parcela era un primor, vamos, lo que pasa es que por lo menos tenía vistas a la sierra y era un espacio muy bonito, ¿no? Y trabajamos aquí ya con el código técnico, con todo el tema de las renovaciones y los sistemas bioclimáticos. Estas son las clases. Estas clases que ya os digo, ¿no? que esa relación del interior con el exterior. Bueno, y tengo que decir que tengo ya amigas que llevan a los niños aquí en la guardería y están muy contentas. Eso también está muy bien, y ya saber que están muy contentas porque los niños pues tienen mucha luz, ¿no? Claro, luego llegó la crisis. Ahora ya son los proyectos de la crisis, ¿no? Llegó la crisis y ya cuando yo hacía esa guardería decía, a lo mejor veía llegar la crisis y digo, a lo mejor este es el último proyecto de mi vida, porque con lo que se está avecinando, ¿no? Y llegó la crisis y claro, pues nada, no había nada de obra, no había dinero para hacer nada, ¿no? Pero en este caso, la hija de mi casera era la directora de un colegio en Los Ojíjares de las Dominicas. Y ese colegio, como había llegado la crisis, iban a hacer un colegio nuevo porque iban a vender unas tierras que les costaba 3 millones, pero como había llegado la crisis, no tenían dinero, entonces el colegio que tenían antiguo, que era un colegio de la típica adición de 1000 cosas, ¿no? Que esta es una foto del colegio, adición de todas las ediciones del mundo, pues que esta es la fachada principal, preciosa del colegio, pero que el interior, pues ya lo veis, ¿no? No hace falta dar muchas explicaciones para decirse que no es de Mies van der Rohe, ¿no? Se ve que la cosa era eso, ¿no? Sobre el edificio principal habían ido creciendo cosas según necesidad y había esto. Entonces, cuando vieron que no había dinero, dijeron, mira, Elisa, a ver si tú, que yo les había arreglado ya algo así, en plan, sabían que podía hacerlo baratito, ¿no? A ver si tú qué nos haces, porque tenemos que, a ver si nos arreglas el colegio. Digo, mira. Pues mira, sí, entonces pues tengo. Entonces esta obra es una de las obras que yo estoy más orgullosa, porque hicimos todo el programa del colegio, el mismo programa del colegio nuevo, con toda la normativa, con las instalaciones nuevas. Le dimos la vuelta al colegio como un calcetín en muchas cosas, pero lo que estaba bien funcionando se quedó. Y toda la obra entera de tener todo lo que necesitaba en el colegio para que no se lo cerraran y todo eso costó 300.000 euros. Es decir, hicimos el colegio, pero con un cero menos. Pero es que luego, estudiando las cosas de los niños, me he enterado de verdad de buena cosa, no es por defender la obra, sino me he enterado de que es muy bueno que haya variaciones de textura. Y los niños están muy contentos porque dicen que este colegio es como el castillo de Harry Potter. Porque realmente tiene, por ejemplo, os digo, tiene una escalera de 5 maneras. Significa que empieza recta, luego gira y se hace como de caracol, luego acaba no sé qué, le van cambiando los peldaños, en fin, que tiene muchas cosas. Obviamente en este colegio hubo que meter unas escaleras de evacuación, hubo que actuar y obviamente meter un ascensor, pues y esta, por ejemplo, pues lo que era un antiguo laboratorio se convirtió en el acceso al colegio, todo, como veis, con muy poquitos medios, pero la verdad, muchas veces cuando uno tiene, pero con unos clientes maravillosos, el Colegio de las Dominicas, pues son maravillosos, están súper agradecidas a una obra que se ha hecho con muy poquito y nunca no se quejan de nada. O sea que eso, yo estoy encantada con ellas, la verdad. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que hemos hecho. Este es el patio del colegio, que es un patio estupendo.
Como veis, la parte de arriba es lo que se hace nuevo, que antes era una especie de galería con techo de uralita, que ponemos en condiciones, se aísla térmicamente, se trabaja desde lo invisible, es decir, que lo que hacemos es pues trabajar con temas de instalaciones, trabajar en el tema de la luz, de todo el tema de la instalación de las nuevas tecnologías, lo que es hacer el colegio nuevo para que funcione como colegio nuevo, pero dentro de lo que ya teníamos. Este es un ejercicio de reciclaje urbano, que también es uno de los temas de investigación que llevamos en la escuela, y que en estos años, pues que uno de los libros que ha contado Ciro es Glosario de reciclaje urbano, ¿no? Y por otro lado es muy divertido porque se te quitan muchos complejos de que las cosas tienen que ser de diseño. Pues no, hombre, no es de diseño, esto es de que funcione bien, y lo vamos a intentar con un poquito de dignidad, pero sin complejos. Estas columnas fueron una sorpresa que nos encontrábamos, que estaban dentro de unas pilastras. Quitamos las pilastras, estaban las columnas debajo. Las otras no las quitamos porque se las habían llevado. El constructor que hizo la anterior reforma se las pidió a las monjas que si les cambiaba y se llevaron las columnas, en fin, que hemos salvado lo que hemos podido, y nos hemos encontrado. Pues esta era la nueva entrada del colegio, pero como veis, ¿no? El colegio existente, las puertas nuevas, el suelo como estaba se queda, que el suelo es de 2 colores. Esto les costó mucho entenderlo, a las dominicas, que el suelo se quedara de 2 colores. Digo, pero si está estupendo, nosotros completamos lo que falte. Pero que de verdad os digo que para los niños es muy bueno esto, que esto es muy bueno, que haya diferencias de texturas, diferencias de cosas. Es mucho de riqueza, de todas esas cosas que dicen, de la riqueza, de la variedad, de todo eso. Oye, que es buenísimo. Ya está, sin complejos. Así salió, y nosotros no teníamos tampoco dinero, o sea que menos mal, que no era necesario más. Bueno, después de esta experiencia, que ya es una experiencia totalmente en la crisis total, ya metidos en la crisis profunda, pues una fundación también de un colegio de las afueras me pide ayuda, porque claro, ya se corre que yo hago cosas para niños, o sea que estoy interesada en investigar cosas para niños, y entonces investigamos, y bueno, entonces hay un colegio que es en el Cerrillo de Maracena, que es en las afueras de Granada, entre la autovía y la estación las vías del tren y la autovía. Hay en ese punto un colegio, y que necesita, para que no lo cierren, es un colegio que se hace para los niños, para escolarizar a los niños que no van al colegio, en la periferia de Granada en los años 50, para enseñarles a leer y escribir las primeras letras. Y necesitaban y esta es la fachada del colegio, así es como yo me lo encuentro, y esto es una clase de primaria que les faltaba y la habían añadido, y esta es la visión del colegio que había, y necesitaban una sala de usos múltiples y cumplir la normativa para que no les cerraran el colegio, porque era tela. Por ejemplo, tener 2 escaleras, porque solamente había una, y cosas de esas, ¿no? Entonces lo que se hace es, pues digo, bueno, pues voy a colocar esa pieza de hormigón, eliminando el techo de aquello, le coloco unas patas y voy a hacer unas piezas de hormigón. Claro, el problema que teníamos era que no tenían dinero, pues no tenían nada de dinero para hacer esto, nada, solo que tenían que cumplir la normativa, porque si no los 300 niños a la calle, vaya por Dios. Pues entonces digo, bueno, venga, pues vamos a hacer una cosa muy baratita, lo más baratito que se pueda hacer. Venga, ¿cómo podemos hacer 200 metros lo más baratito? Bueno, pues entonces hice una estructura metálica con una no sé cuánto, lo más barato que se me ocurría a mí hasta el momento. Bueno, pues 130.000 euros. No tenían dinero. Lo siento, no se podía hacer. Escalera nueva, no sé cuánto, no había dinero. Total, que he descubierto, bueno, hemos estado investigando un nuevo sistema constructivo, que ahora estoy desarrollando una investigación para construir con bajo coste y son edificios de energía casi cero. El sistema se llama el SDOPA, elemento estructural de doble panel, que lo que hacemos es aislamiento térmico proyectado con hormigón unitado. Significa que toda la caja se hace una caja de estructura, de una estructura que tanto las paredes como el suelo es por span con hormigón unitado, armado unitado y con conexiones, que funciona como si fuera una caja de hormigón, porque ya sabéis que el hormigón, el interior es fibra neutra, no
no trabaja, solamente trabaja en las caras exteriores, que es donde está la armadura. El interior lo único que esté unido, ¿no? Si esto todo, pues bueno, pues entonces lo que hago es decir, vale, sustituyo el hormigón por el Porespán, que es mucho más barato y pesa menos. ¿Qué tiene de bueno? Que me funciona muy bien para el sismo, porque la fuerza es masa por aceleración, el sismo me da la aceleración, al pesar menos, sísmicamente, tengo gran rigidez, muy poco peso y me funciona mucho mejor. Por lo tanto, consigo, con muy poquito hierro, consigo tener grande. Total, que a lo que me vengo a referir es que hago la obra por 80.000 euros. Una obra que es esta, y que se puede hacer la obra que se acaba, como veis, no hay dinero ni para pintar. Aquí como se queda, pero bueno, oye tú, peor estaba antes, ¿no? Habéis visto lo de antes pintadito de rosa, ¿no? Pues peor estaba antes, ¿no? Entonces, claro, pero tengo un problema, es poniente, y encima aquí tengo delante un campo de fútbol, que peor que el sol son los balonazos de los niños, ¿no? Entonces, lo que hago es que me invento una celosía, que es ya el colmo del invento, porque la patente la habían patentado unos ingenieros con los que trabajo, maravillosos, en Granada, que habían patentado esto, y desde entonces, pues, desde que descubrí este invento, pues estamos haciendo muchas cosas juntos, y entonces, pero yo me invento la celosía, primero queja del constructor, pero luego, oye, que lo gané para la causa. Al final el constructor estaba también, ya le gustaba y ya, porque esto, la celosía, ahora mira cómo se hace la celosía. Aquí veis el Porespán, a ver, me traigo esto para acá, aquí veis el Porespán, y esto, ¿sabéis lo que son? Tubo de PVC cortado y pegado ahí en el encofrado para que pudieran unitar, paso la armadura, ¿no? Y luego quito el tubo, quito el encofrado con el tubo de PVC. Solo tenían que hacer los tubos de PVC y ya está, o sea que era una cosa relativamente fácil. Y ya os digo, se quejaron al principio y me querían poner, y no podemos, no sé cuánto, no podemos. Es que siempre por principio todos tenéis la experiencia que el constructor, lo de los inventos no le gusta, ¿no? Lo de los inventos con gaseosa. Bueno, pues en este caso el invento salió bien, gracias a Dios, si no, no lo traería aquí. Bueno, si no, también lo traería, porque no pasa nada, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? También, entonces cumplo toda la normativa, la segunda escalera, el porche para cuando llueve, que jueguen los niños, pues venga, el porche ahí debajo sin pilares, porque todo vuela sin pilares, ¿no? Como es todo hormigón, pues no hay problema. Aquí lo veis, ¿no? ¿Veis el Porespán? Y solamente, bueno, y claro, no hay acabados. Por dentro es hormigón. La pared es hormigón por dentro y por fuera, solo lo pulo, no le hago nada. Nada, ¿no? No le hago nada. Esta es la pared esa, queda. Esta es la conexión con su puerta de fuego, como comprenderéis. Si alguien dice que no le gusta, le digo, bueno, pero por 80.000 euros tampoco me vais a pedir más. Entonces era esto, no hay nada. La luz de emergencia. O sea, la luz de emergencia, bueno, luego veis la escala, esa soy yo con tacones. O sea, imaginaros aquello que tiene casi 5 metros de altura, ¿no? Porque lo pueden usar tanto para jugar, lo pueden usar tanto para gimnasio cuando llueve, como, yo qué sé, cuando cosas de Semana Santa o hacían cosas de no sé qué y montaban un montón de cosas. O sea, es una sala de usos múltiples, ¿no? Sirve para todo. Y esta es como el juego de cómo esa celosía casera. Y luego una cosa muy bonita es que realmente es un reloj de sol. Bueno, y otra cosa también que es muy interesante, primero que no se han quejado, que no está mal, no está mal. No he tenido ninguna queja, no está mal con estos costes. Pero luego otra cosa también interesante es que no tiene refrigeración ni calefacción, es realmente Passive House. Conseguimos casi los estándares de aislamiento del Passive House con este sistema. Luego lo hemos ido desarrollando, ya he hecho 2 obras más con este sistema, pero como hoy os iba a hablar de los niños, otro día, pues a lo mejor os puedo hablar del hormigón y las investigaciones del hormigón y el esto, pero como hoy venía a hablar de los niños, pues no os he contado, porque ya tengo 2 obras más, y a ver un poquito los encuentros de forjados, en fin, vamos, porque os digo que esto es una patente, es nuevo y es experimental. Entonces ahora estoy haciendo unas casas experimentales, que es que cada forjado es diferente del anterior, porque cada vez que hago un forjado pienso que el siguiente se puede hacer de otra manera, entonces vamos probando a ver cómo sale mejor. Os lo contaré la próxima vez, ¿no? Ya estoy acabando otra hora con esto porque por lo menos es muy divertido. Bueno, pues esto con respecto a colegios, pero hay todavía algo más difícil que el colegio, que es cuando el niño está enfermo, que es el hospital. No sé cómo estáis de cansados, ¿puedo seguir un poquito más? Pues, bueno, pues si el niño ya hay que tratarlo con mucho cariño cuando está jugando, bueno, una cosa os he dicho que lo más importante del niño es que lo que el niño tiene que hacer es jugar.
y cómo el juego es algo que es el desarrollo del conocimiento se hace a través del juego en el niño. Por lo tanto, hay que facilitar que el niño juegue. O sea, no solamente que vaya a actividades extraescolares y que el niño haga no sé cuánto y sepa, no, que lo que tiene que hacer un niño es jugar, ¿no? Entonces, nuestra arquitectura tiene que ser una arquitectura lúdica, en ese caso. Bueno, pero eso en el colegio ya está bien, todo lo que os he contado de todas las cosas. Los niños del último colegio juegan a tirarse piedras porque son unos niños... Pero bueno, juegan, o sea, son unos niños... En fin, pero yo tengo otro reto todavía más difícil, y es el reto de los hospitales. ¿Qué pasa con un hospital? Pues mirad, chicos, los niños, a diferencia de los mayores, que cuando vamos al hospital sabemos a lo que vamos y tenemos racionalidad para sopesar la gravedad de los asuntos y todo eso, el niño es puramente emocional. Entonces, lo emocional le influye, tiene una influencia total sobre su reacción y sobre incluso su recuperación, o sea, al niño le afecta las percepciones directas, la intuición de la percepción, porque al niño no le explican, sobre todo las cosas graves no se las explican, ¿no? Pues influye, el niño es mucho más susceptible que el mayor frente a los estresores perceptivos del hospital, perdonadme la palabra, pero lo que estresa en un hospital, al niño en el hospital le estresa. Bueno, la cuestión es que yo tengo la suerte de empezar a trabajar para la Fundación Aladina. He trabajado en muchas fundaciones. Trabajar con fundaciones es fantástico, puedes hacer un montón de cosas y seguir pobre el resto de tu vida, pero bueno, no pasa nada en Estados Unidos, porque tal. Pero la Fundación Aladina se dedica a los niños con cáncer y la lleva Paco Arango, que es el hijo de Plácido Arango, ya de la familia. Ya. Bueno, este es Paco Arango y entonces esta fundación, Paco es director de cine. Bueno, esto es una cosa que hago en un área, esta es una zona que hago en un área de un hospital de paliativos, ¿no? Para niños, una cosa que hago para niños, pero esta no la voy a contar. Os voy a contar el Centro Maktub. Paco Arango, que es director de cine, hace una película, tiene la Fundación Aladina, que él es el fundador, hace una película, que no sé si la habéis visto, la película Maktub, algunos la habréis visto, de un niño con cáncer, que es una experiencia real, una experiencia... Y decide que el dinero de la película va a dar $500.000 para hacer un área de trasplante de ósea en el Hospital Niño Jesús. Entonces me llama a mí, que piensa que sé algo de niños, o sea, quiero decir que tengo algo de investigación de niños, pero yo en mi vida había entrado en el hospital, en este sentido, ¿no? En esto. Y claro, cuando yo entré en el hospital, yo con toda mi investigación teórica y todo esto de los niños, de no sé cuánto, y yo entré en el hospital y me encuentro que el hospital es un horror. O sea, el hospital es esto. O sea, esto es lo que yo tenía. Entonces, claro, los niños, pobres niños, cuando llegan allí se asustan. Pero con todos esos cables, con todo eso, pero si es que es para asustarse, ¿no? Entonces, bueno, unos pasillos, este es el área que yo transformo, ¿no? Esta es la zona de intervención que yo tengo, ¿no? Y claro, pues lo que hago es tirarlo todo, ¿no? Entonces organizo y le doy la vuelta a aquello y hay que meterlo... bueno, entonces esto es muy interesante porque me permiten, o sea, me dice que tengo $500.000. Digo, fenomenal. $500.000, que era lo que había presupuestado el hospital hace 10 años para hacer este área de trasplante. Y digo, pero me da libertad plena para que yo desarrolle un proyecto y de investigación. Y yo empiezo a hacer maquetas y cosas, total. Yo empiezo a meter el sistema de la cromoterapia por el tema, entonces empiezo a meter con los GRBs, empiezo a meter el tema del color, de forma que yo puedo transformar. Y entonces meto una herramienta nueva que es cómo afecta, que todavía estamos viendo cómo lo implementamos. ¿Os habéis visto el pasillo de antes, el amarillo? Eso, os lo pongo otra vez por si alguno no se acuerda, para que lo aprecie más. Este es el pasillo, ¿no? Pues decido que no, que todas las habitaciones tienen que ser lo más grande posibles. Y este es el nuevo pasillo. Entonces lo que hago es que llevo el pasillo a un lado, coloco toda la zona de servicios en el centro por medio de estas cajas que son como una especie de bolsas separadoras, ¿no? Que me hacen distancia el interior y el exterior. Tengo el mismo programa, un poquito menos de programa que antes, pero tengo habitaciones mucho más grandes. Yo espero que ninguno de vosotros sepa lo que es un área de trasplante de médula ósea y nunca haya estado en ninguna, pero es una cosa muy dura porque es de aislamiento, ¿no? Entonces los niños que están allí están aislados, es tipo burbuja y entonces... aquí había unos grandes objetivos.
era primero que no pareciera un hospital, que tuviera un carácter lúdico. Segundo, la aplicación de todo lo que habíamos trabajado con el tema de la inteligencia abstracta, del proyectar la imaginación. Aquí he tenido que luchar contra los convencionalismos, ¿no? El convencionalismo es algo que es una cosa muy terrible, porque es lo que todo el mundo piensa que tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que un área pediátrica es algo que tiene Bambis, castillitos de Blancanieves, ¿no? Eso es lo que piensan. Venga, para niños, los payasos. Pues mira, os digo una cosa, si un niño de 14 años llega ingresado y le metes en una habitación con un Bambi, sale el Bambi, o sale el niño, o de la que pilla el niño no hay forma de que aquello, entonces ya está bien, hombre, o quien sea, o le pones un Capitán Araña y es una niña chiquita y se asusta, ya está bien. O sea, había que trascender de las cosas puramente figurativas. Nos digo también que esto tiene una parte muy importante por el tema de lo que os he dicho, del tema de la creatividad. Cuando es algo muy abstracto, el niño proyecta su imaginación. Figuras de posibles con esto que uno le llaman corazones, otro le llaman los cubos, los redondos, no sé cuánto. Había 279 posibles figuras con esto. Es un juego casi matemático, el juego de estas piezas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, pues es más difícil que el niño se aburra, como nosotros nos habéis distraído muchas veces, ¿no? Con el suelo de los baldosas, de no sé cuánto, tal. Bueno, pues más bien es algo donde no haya aburrimiento. Luego un tema muy, muy importante que se trabaja aquí, que no os puedo contar todas las cosas que se trabajan, pero obviamente lo que está claro es que el dinero, que no es tanto, tengo el mismo dinero que lo que tenían para hacer esto hace 10 años y yo no lo quería hacer de la misma manera. Entonces lo que hago es eliminar muchas cosas y luego cambiar los materiales, investigo materiales nuevos. Esto, por ejemplo, es un material Himax, que es bastante caro, por cierto, pero claro, si quiero apostar, pero me permite eliminar todos los guardarroza, camas y los no sé cuántos, porque es un material muy duro, quito las esquinas, las puedo redondear, entonces me permite quitar muchas cosas y cambiar. Entonces, pero por ejemplo, claro, como veis en los lavabos no me he gastado yo en el lavabo de diseño, porque eso no le afectaba al niño, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay muchos elementos y muchas cosas que afectan. Bueno, y luego un tema muy importante era el tema de la iluminación, que es otro de los temas que me han importado a mí mucho siempre. Bueno, eso que veis ahí es un lavamanos, un lavabo, porque hay que lavarse las manos antes de entrar en una habitación de estas. Esas puertas, bueno, hay unos sistemas de control de presión, aunque parece que no hay puerta porque obviamente no tiene marco. Tenemos un sistema de filtro SEPA con sobrepresión controlado con monitores, que está todo ahí metido. Lo que pasa es que está todo metido pero no se ve, pero está todo. Están las mismas bombillas, las mismas no sé cuánto, está todo lo que tiene que haber, porque tú lo que no puedes hacer es saltarte nada, ni un ápice. O sea, aquí en un hospital uno tiene que bailar encadenado, no puede saltarse ninguna de las cosas que tiene que tener un hospital. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que andarlo de otra manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, diseñamos la luz que está en todo ese perímetro, está la iluminación, bueno, pues todos los sistemas de storage, todos los sistemas de la comunicación con el exterior, porque teníamos una galería para padres. Pues esa galería, cómo quito los marcos y cómo el niño puede hablar con manos libres, en fin, una serie de cosas que serían un poquito largo explicar cuántas cosas hay detrás de cada decisión de proyecto. Y luego hay decisiones de proyectos que no las toma el arquitecto, que las aprendes a fuerza de reuniones con las enfermeras. Cuando en una de estas reuniones de ver cómo funciona, y tienes que saber muy bien cómo funcionan las cosas, una de las enfermeras me dijo, mira, porque teníamos unas camas cómodas que se abrían y se plegaban, pero pegadas a una pared para que la madre, normalmente uno o el padre o la madre se quedan aislados con el niño, ¿no? Porque si no se mueren los niños, si no, las posibilidades que tienen de salvarse disminuyen mucho. Un niño pequeño no puede quedarse solo, porque eso ya lo han comprobado, por lo tanto se queda la madre o el padre, por lo menos Entonces, la cama que estaba al lado, lo habíamos puesto, que era una cosa pensando en la comodidad del acompañante, ¿no? Pero las enfermeras me dijeron, no, porque estos niños, cuando ya están muy malos, en la fase final, a lo mejor pasan varios días que la madre no se acuesta porque está en el sillón al lado para no soltarle la mano, por si tiene miedo, no sé cuándo. Entonces nos dimos cuenta que lo que estábamos planteando no funcionaba, que yo tenía que conseguir hacer algo para poder meter la mano de la cama de la madre, que es ese puff, o del padre, ese puff pequeñito que veis ahí, que es como la típica cosa de Ikea, ¿no? Que se extiende y ahí lo veis, ¿no? ¿Sabéis cómo se funciona eso? Todos tenéis uno en casa, ¿no?
que se abre y se pone ahí, con el ancho justo entre la cama y la pared, de forma que la madre pudiera estar durmiendo, tumbada y no sentada, y con la mano del niño, ¿no? Y eso fue un cambio de proyecto que nos hizo mover la distancia de la cama respecto al no sé qué, y que nos hizo, pues, cambiar cosas, bueno, pues, porque la vida es muy compleja, y la arquitectura está para la vida, y para que funcione, y para que funcione bien, aunque luego haya muchas más cosas, ¿no? Otro tema fundamental para nosotros era el tema de los techos. Oye, qué maravilla los techos bonitos como este, ¿no? Pero es que los techos de hospitales normalmente es un horror, porque son en el Niño Jesús y en otros muchos hospitales, pero son unos tubos fluorescentes con reflectantes para aumentar el esto colocado encima de la cama del niño. Un niño que tiene fotosensibilidad, efecto estroboscópico por el no sé cuánto, tal, un horror. ¿Alguien alguna vez lo ha experimentado? Está en un hospital y le han puesto, espero que no, porque los hospitales ya son modernos y muy buenos, pero bueno, este no es tan moderno y estaba así. Pero, entonces, nosotros hemos eliminado todo el tema, porque cuando uno está mucho tiempo mirando al techo, no puede haber nada que le moleste en el techo, ¿no? Entonces, se ha hecho una limpieza, yo creo que es que ya debo tener que estar acabando. Se ha hecho una limpieza de techo y estamos trabajando. De hecho, después de esto hemos hecho el proyecto del cambio de toda la iluminación del hospital entero. Aquí lo tenéis, ¿no? Como es la iluminación, una iluminación perimetral. En la habitación tiene la iluminación perimetral y luego también tiene enfrente de la cama el juego de la GRB, para que el niño desde su lateral puede elegir el color depende de cómo esté, si está más nervioso o menos, también las enfermeras pueden controlar el color de la habitación que más convenga, ¿no? Entonces, así es la iluminación, como todo es blanco. El suelo es blanco porque estas salas hay que entrar, no se puede entrar, pero si se entra hay que entrar con patucos. Entonces, el suelo es blanco para que si hay suciedad se vea, porque aquí no puede haber nada. Entonces, este es uno de los pocos sitios donde el suelo blanco se agradece, ¿no? Se agradece porque es muy chivato de que no entre nadie y que entonces el suelo blanco aquí es de una resina. Bueno, ahora estoy haciendo la UCI. Después de hacer aquello, esta es la UCI del Niño Jesús. Fijaos la decoración, ¿no? Y todo esto que os he contado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que queremos hacer. Este es el proyecto de UCI que tenemos, que en principio se hará este verano, también con la Fundación Aladina. También con la Fundación Aladina, este es el último proyecto que he hecho. Porque fijaos, bueno, no sé, vamos a ver, en estos últimos 3 años he hecho muy poco, que a lo mejor este año la única obra que he hecho ha sido este pequeño pabelloncito, y como habéis visto los presupuestos, y el año anterior la única que hice fue ¿me alejo o me acerco? ¿Así? Bueno, deciros que diréis, claro, me dedico mucho al feriado y claro, como tienes tan poco trabajo, pues te puedes dedicar, o sea, realmente, bueno, pues realmente esta obra es la que he hecho, la acabé en noviembre del año pasado y hemos estado trabajando en esto. En un hospital muy grande, como hacía falta un área de juego, nos dieron esta terraza para hacer un área de juego, pero esta terraza, una terraza norte, toma ya, saca unos niños en una terraza al norte que no da el sol en todo el año, vamos, imposible. Era matar a los niños. Unos niños enfermos no pueden salir. Lo típico que dices, ay, mira, les vamos a dar una terraza. Pues total, que esto es lo que querían. Y dice, ¿cómo? ¿Que ahí vamos a sacar a los niños? Si es norte, si es que no le da el sol y en verano se asa, no los puede sacar tampoco. Total, empezamos a trabajar un poco cómo podíamos con la fundación. Estas fueron las ideas iniciales, porque luego además es que es genial, porque la verdad es que tu cliente sea un director de cine y una persona como Paco Arango también es una gran suerte, ¿no? Entonces, venga, algo lúdico, no sé cuánto. Esta es, al final, el último proyecto que hicimos, y este es un fotomontaje, ¿no? Y estas son las maquetas que hicimos, ¿no? Para ver cómo podía ser. Esta es una maqueta. No, esto es la realidad. Esto es una escala 1:1. Esto es la obra que lo hemos hecho, claro, como estaba. Como era una terraza, teníamos que hacer como una especie de pérgola exterior, pabellón desmontable, ¿no? ¡Yujú! Pues este es el exterior. Y aquí lo tenéis, ¿no? Esto es, habéis visto antes la maqueta, bueno, pues esto es lo que hemos hecho, algo que no pese, que sea de policarbonato, que sea una cosa de juego para los niños, que les dé un poco de alegría, que sea como un jardín de bambú y que
tenga un espacio interior, porque obviamente durante todo el invierno y todo el verano los niños tienen que estar un poquito resguardaditos, ¿no? Tenía que tener aislamiento térmico, no tenía que pesar, tenía que ser desmontable, en fin, todo lo que os podéis, tenía que ser divertido. Entonces, lo que mejor funcionaba, pues son esas estructuras que habéis visto, que también nosotros hemos diseñado y calculado la estructura de madera esta. Y con un carpintero maravilloso que tengo, que realmente tener buenos oficios, ha hecho los bancos, las jardineras, todo eso, todo con muy módico precio, porque si os digo también que estas obras, en fin, que se hacen con mucha ayuda de todos, con mucho esfuerzo de todos, pero con muy poquito dinero, porque al final te piden, lo paga el dinero no sé quién, da no sé cuánto. Pero bueno, este es el pabellón, ¿lo veis? ¿No? Un pabellón de madera, que por la noche también meto el juego de los colores para que salga la luz. Lo veis aquí, ¿no? Este es el interior. Y este es el interior, ¿no? Para que también tengan sus zonas de juego. Tienen para jugar a la Play. También tiene una Play allí, una cosa esa. Los niños son niños. Tienen que, como los nuestros, pues estos son, ¿no? Y bueno, que es que los nuestros a veces están ahí también. Y entonces cambio de luces, todo con mucha investigación. Por ejemplo, un techo que es tensado, que es una tela tensada. Claro, esto es como una tienda de campaña. Yo lo que he montado es una tienda de campaña, porque el hospital me han dicho que haga un jardín. Entonces, en el jardín he puesto una tienda de campaña porque si no, no podía poner a los niños. Y nunca había trabajado con policarbonato. En fin, como todo, siempre investigando, equivocándome en algunas cosas, que no os las voy a decir, porque bueno, por no acabar la conferencia con mal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, bastante. ¿Veis, no? La relación del interior y el exterior, con esas sillas de Ikea que las mandamos, llegaron el día antes y tuvimos que montarla entre el fotógrafo y yo montando las sillas. En fin, que hay que hacer de todo. Cuando uno trabaja con una fundación, hay que hacer de todo, ¿no? Y nada, eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Nadie ha interrumpido. Yo os he dicho que si alguien quería decir algo que podía parar, pero nadie ha interrumpido. No sé si alguien... Un poquito de luz, sí. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna interrupción tardía? Bueno, realmente a estas horas ya nos han dicho que ya vienen. ¿Alguna crítica? Sugerencias también se aceptan, constructivas, aquí entre compañeros. Cuando ha explicado los techos en las salas de los niños enfermos, yo me imagino al principio que iba a explicar que había hecho igual que con la trama de las paredes, que es como un juego abstracto para hacer cosas, que había hecho algo parecido en el techo, puesto que le tienes que quedar tanto tiempo mirando al techo. Ya, pero no los puedes cansar tampoco. Es peligroso eso. Bueno, tengo que decir que hay una pantalla que proyecta las estrellas, pero que si eso se enciende y se apaga. Entonces puede proyectar el firmamento en el techo de la habitación de los niños. Estas son las cosas que le encantan a Paco Arango, de poder proyectar el techo, pero que no esté constante, porque claro, si no aquello se te puede venir el techo encima, ¿no?